Democratizar el arte. Tengo clara mi posición actual frente a otros. Sé que algunos privilegios comenzaron a atravesar mi identidad hace años y desde ese ahí decido pararme frente al lienzo en blanco, porque desde ese lugar puedo crear formas distintas de ver el mundo, porque mis raíces siguen estando en Tres Ombúes, un barrio donde el arte no llega si no lo intentás, donde el sueño de un futuro se despierta por las noches con ruidos de balazos en las calles, donde ser puto está prohibido por la burla y la violencia. Crecí más escondido que otros, como una bestia ahogada y enfurecida. Me llevó años darme cuenta que la construcción de mi masculinidad estuvo marcada por la censura, todo el tiempo hegemónica y machista, buscando callar el niño puto que era, para convertirme en el gay blanco de clase media aspiracional que el mundo aceptaría. Pero el arte es clasista y no abre las puertas al barrio. No entran los pobres al museo a colgar cuadros, entran a limpiar los baños. Yo lo logré y perdí el arte. Se nubló la lucha de clase y me amalgamé. Pero me encontré rodeado de un impulso nuevo. Entendí y acepté mis privilegios y decidí volver al niño puto y desde ahí comencé a crear de nuevo. Desde el barrio, desde la irreverencia y la empatía. Quiero saberlo todo, porque tengo la convicción de que es inminente volcar el conocimiento adquirido, transformarlo en impulsos nuevos, frescos y democratizadores en nuestro país y el continente. Soy artista, latinoamericano y marica. Leo de Sosa, activista, artista visual sudaca, inmerso en el arte marica queer, cofundador de La Contracultural, curador y coordinador artístico. Buenas tardes Montevideo, desde la banda oriental del Uruguay. Acá estamos haciendo una entrevistaza que ya pasó entre los bizcochitos y los cafés que nos tomamos. Sí. Y bueno, y en esta deriva de la vida que estamos transicionando hacia la transición siempre, por ahora seguimos siendo Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos tratamos de hacer con la gente de buena voluntad que nos viene a visitar este programa que se llama Puto el que lee. Un podcast sudaca, migrante, traba, no sé, muchas cosas. Sudaca sobre todo. Y acá tenemos a un ultra sudaca que se reivindica artista latinoamericano, que ya le estamos amando un montón, que es Leo de Sosa. Leo, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que está buenísimo encontrarnos acá en esta isla paradisíaca, sudaca. En este otro planeta de repente que puede llegar o no a ser Uruguay, o sea, en especial para un paraguayo, ¿verdad? Que en Paraguay se idealiza mucho el Uruguay, creo que en todas partes de Sudamérica, ¿verdad? Pero sí, es otra lógica, otra discusión y nada, justamente una de las cosas que estuvimos hablando mucho con Omar es el rol del Estado y las formas en las que el Estado puede no ser un aliado en la lucha o no, y todo el diálogo que se da a partir de ahí. Por eso te quería preguntar justamente sobre Teen Trans, que es un proyecto que vos hiciste y presentaste en la Semana de Arte Trans organizado por la Secretaría de la Diversidad. ¿Nos querés comentar un poquito sobre esto, de dónde nace? Exacto, mira, sobre lo que hablabas está buenísimo porque en los últimos 3 gobiernos, que son 3 gobiernos del Frente, que son progresistas, hay una realidad es que sí hay una mirada sobre incluirnos. Es como, no podemos negar eso, no podemos negar que se nos escucha, y también se nos escucha porque estamos golpeando la puerta todo el tiempo, ¿no? Claro. Y la realidad es que las compañeras trabas y trans y los compañeros trans patearon la puerta, ¿no?
para que se los escuchara. Pero bueno, la puerta finalmente se abrió y se escuchó. Concretamente con Teen Trans, la Semana de Arte Trans es un festival que organiza el gobierno de la ciudad, o sea, la Intendencia de Montevideo, su Secretaría de Diversidad. En el 2016 me entero de que había un llamado para proyectos artísticos y me presento, pregunto si me podía presentar, si era solamente para artistas trans, y me cuentan de que no, que si tenía un proyecto lo hiciera, y pinté. En realidad dije que sí, propuse pintar 4 obras que representaran a adolescentes trans. En realidad, un poco el texto ese que leía es desde donde me empecé a parar como artista hace unos años, que es como primero verme yo, lo que había perdido de mi niñez y mi adolescencia. Y cuando me enfrenté a un poco a lo que era la realidad de las personas trans, la primera empatía que tuve fue esa. Me imaginé la realidad de niños y niñas trans en ese momento en el que se paran frente a un espejo y todos nos identificamos, y bueno, cómo se identificaban esos chiques. Y creé 4 personajes, 4 obras, en donde era eso, era como una mirada en ese espejo, era como estar del otro lado del espejo de esos chiques. Pasó algo maravilloso, que fue todas las personas trans que fueron adultas, se sintieron sumamente representadas, y fue como bastante impactante ver que empezar a entender de que las personas trans nunca habían tenido productos identitarios para adolescentes o niñas. Fue lo primero que me pasó. Y había muchos adolescentes. Claro. Y cuando vi a los adolescentes identificándose con esos personajes, dije, ok, acá pasó algo que no lo esperaba de esa. O sea, no fue esa la motivación. O sea, si bien había un vínculo, no fue esa concretamente. Eso te quería preguntar un poquitito, Leo, porque de repente hay como que toda una discusión en torno a los lugares de donde hablamos, los lugares donde damos el discurso. Súper legítima, claramente. Pero al fin y al cabo, Leo, vos sos marica, cis. Blanco. Y en ese momento súper aburguesado. Porque en ese momento seguía trabajando en publicidad. Las muchísimo. credenciales. O sea, todo tenía. Un novio. y Leo, me gustaría hablar un poquito, si es que tenés algo que comentarnos sobre la empatía, desde dónde nació Teen Trans. ¿Qué es lo que te movió a presentar como proyecto? Porque al fin y al cabo no es un cómic sobre superhéroes gays o putos o maricas. Bueno, lo que pasa es eso que te contaba de esa exposición. En esa exposición conozco a Susie Shock, que era una de las personas que estaba ahí, y viene y me dice, marica, ¿vos sabés lo que hiciste? Mariquita, vení, y hablamos un montón, y hablamos esto de visibilizar las otras infancias y adolescencias. Y junto con eso me dijo, vos no hables por nosotras, vos no sé qué. O sea, me indicó todo lo que no tenía que hacer. Me dijo, con esto tenés que hacer algo. Y Andrés Escagliola, que es el coordinador de la Secretaría de Diversidad, también me dijo que esto tiene que pasar algo la próxima edición de la Semana de Arte Trans, hay que hacer algo con esto. Yo le dije, mira, en realidad lo que pensé cuando los terminé de pintar era que eran superhéroes. Hagamos un cómic. Y ahí Susi dijo, por favor, hace un cómic. Vino desde ahí el trabajo, de entender realmente, de escuchar a las personas trans que estaban ahí hablando de eso justamente, y comenzar a trabajar, a hacer una investigación sobre cómo representar la realidad de la adolescencia o la infancia trans. Y fueron entrevistas y fueron, bueno, muchas críticas de Susi, por suerte, de Delfina Martínez, de Moreno Ferreira. ¿Con quienes estuviste trabajando? Tipo Rodrigo, con cabeza a cabeza. Claro, con los que además, pero compartiendo como las historias, Rodrigo Falcón, que es un varón trans, y algunos adolescentes que fui como conociendo también, y como preguntándoles por dónde les parecía, y también algunos adolescentes cis. Mi sobrina, por ejemplo, que tenía en ese momento 13 años, me ayudó un montón a entender como la adolescencia, porque me era muy difícil acceder a adolescentes trans tan chicos. Entonces es como entender la adolescencia, y ella es feminista y sufrió un montón por ser feminista y del interior. Entonces entender como, bueno, por dónde viene también el tema de cuando no te sentís parte en la adolescencia tan chica, bueno, como empatizar desde ahí. Pero sobre todo entender que Teen Trans estos personajes tenían que tener voz propia.
Claro. Y ese es el concepto de Teen Trans. Los personajes pasaron a ser personajes y a tener identidad. Yo soy un vehículo que lo que hace es darle voz a esas identidades y a esos personajes. Pero Teen Trans no soy yo, no estoy representado en Teen Trans, en nada de lo que está ahí. Soy solamente como un vehículo que puede utilizar el arte y los conocimientos que tiene y producir algo que represente lo más que pueda y lo mejor que me salga. Uh-huh. Y un poco eso, entender también el lugar del error, ¿no? Leo, algo por ejemplo que me llamó muchísimo la atención es parte del relato también, parte de la ficción, entre comillas, porque al fin y al cabo son adolescentes que se están enfrentando a un político conservador que quiere prohibir la marcha de la diversidad, que quiere anularla. O sea, me parece también que deja súper claro el lugar de donde... De nuestros enemigos, por así decirlo, y de cómo estas personas generalmente no conciben nuestras identidades como válidas o como sujetos de derecho. ¿Este relato también fue construido en conjunto con las personas trans o fue una propuesta tuya? Ese relato es una narración mía de, bueno, cuando pensé bueno, sí, ok, son superhéroes, pero ¿qué tipo de superhéroes son? El primer libro se llama Héroes sin identidad secreta, y justamente se trata de eso, son superhéroes que, al contrario de los superhéroes tradicionales que se esconden detrás de una máscara para defender a la humanidad o para adquirir sus poderes, estos personajes adquieren sus poderes cuando se revelan y dejan de ocultarse. Cuando ellos se identifican y muestran quiénes son al mundo, adquieren los poderes. Esa es como una gran diferencia. La subversión presente. Exacto. Y después el tema del contexto político, geopolítico en el que estábamos, porque en ese momento, por eso los camiones, por ejemplo, en ese momento estaba toda la movida de los buses naranjas, habían empezado en España. ¿Qué? Y después... ¿Acá llegaron? No, acá no llegaron, pero teníamos miedo de que llegaran, y fue como, bueno, representar eso que estaba pasando. Por eso los tanques, por ejemplo, que están dibujados son naranjas, por eso ese color en ese momento. Y se estaba gestando, o sea, toda la ley integral para personas trans. Entonces también era cuáles eran los enemigos, y casualidad, eran enemigos políticos. Era obvio que iba a pasar eso. Era como algo que sabía que iba a pasar, y fue como plasmarlo de antemano. De hecho, es muy casual, pero yo me inspiré en un partido político de acá, que es sumamente conservador, que es el partido, que es el Partido Nacional. En ese momento no estaban tan plantados, pero dio la casualidad que fue desde ahí que salió el pre-referéndum, salió desde ese partido, y además el personaje que es el villano de este cómic terminó pareciéndose mucho a un candidato nuevo, outsider, que apareció del Partido Nacional. Entonces hay como algunas cosas como muy... Claro, proféticas. Y de hecho su mano derecha, que es fecunda en Teen Trans, se parece bastante a su mano derecha. Entonces pasaron como unas cosas como medias premonitorias que son... Pero sí, Teen Trans es una labor oracular, un oráculo es un oráculo, de lo que pero es un acto político, sí. Claro, sí, totalmente, sin absolutamente. Y tiene también la busca como empezar a construir o acercar información sobre esta memoria colectiva, concretamente de las compañeras trans y travestis de Latinoamérica, ¿no? Por eso, porque está volcado y está enfocado hacia niñeces y adolescencias, pero es como, si querés googlear quién era Loana Berkins, googlealo. Si quieres saber quién es Marlene Guayar, o activistas de acá como Delfina o Morena, lo podés buscar, y hay una referencia a esa memoria colectiva y a esa historia de activismo latinoamericano, ¿no? Claro. Leo, ¿y cómo exactamente se relaciona este proyecto de Teen Trans con la contracultural, que es esta movida que vos iniciaste con Delfina Martínez? ¿Teen Trans sale de la contracultural viene después de Teen Trans? La contracultural viene después. La contracultural viene un poco después de que nosotros coordinamos las 2 últimas ediciones de la Semana de Arte Trans. Eso se hizo un llamado desde la Secretaría de Diversidad para hacer la coordinación artística. Y acá es como, voy a ser como totalmente sincero, para esto un poco de que hablamos desde qué lugar uno es aliado de o no es aliado de. Cuando está la convocatoria, yo
tengo una reunión para presentarme, para ver cómo era el tema de presentarse a este llamado. Y estaba pensando en presentarme, o sea, me iba a presentar solo. Y en un momento fue, yo me voy a presentar solo a coordinar la semana de arte trans. Y fue como, qué horror. Pero sí, pero el error y el horror estuvo originalmente. O sea, creo que en esto de ser aliados hay un aprendizaje y hay un asumir que nos vamos a equivocar todo el tiempo. Claro. Y ahí hablé con Delphi, con quien ya veníamos como hablando y pensando cosas, y eso fue como nuestro primer proyecto a vincularnos profesionalmente y desde el activismo también y a hacer una dupla. Nosotros en esto somos una dupla. Y le propuse que nos presentáramos juntos y obviamente dijo que sí. Y bueno, nos presentamos ahí y un poco la propuesta de ahí fue como lo primero que quisimos hacer es que fuera un festival internacional de arte. Y fue como nuestro primer objetivo. Y después de eso se volvió a hacer un llamado el año siguiente, que fue la hora para esta última semana de arte trans, y nos presentamos, y ya nos presentamos con otro bagaje. Ya habíamos ido juntos a San Pablo, a otro festival, nos habían invitado a festivales acá. Y la contracultural concretamente surge de esta visión un poco por algunas partes del mundo, pero sobre todo con lo que nos pasó con la Semana de Arte Trans, de conocer tener como la suerte de poder convocar a un montón de activistas y artistas latinoamericanas, travestis y trans, y saber un poco lo que estaba pasando en las disidencias, por lo menos a nivel regional. Y otra cosa que nos pasó es un poco alguna incomodidad que hay que nos surgió de trabajar para el Estado. Porque la Intendencia de Montevideo es el gobierno, es el Estado y trabaja para todos y todas. Entonces de repente hay algunos lugares donde es lógico que no se pueden parar. Hay como una lógica donde vos no te podés parar desde la disidencia más radical, porque bueno, te votaron no para ser radical seguramente y no es el lugar que se espera políticamente desde el Estado. El Estado tiene que ser mucho más abarcativo. Entonces, y nosotros sentíamos que en esto de la Semana de Arte Trans y concretamente con algunas cosas sobre, por ejemplo, la identidad travesti, hay cosas que son más radicales y había que escucharlas desde una cosa más radical, porque es arte además. Claro. Y nos empezó a incomodar como eso, como que no hubiera un espacio en donde nos sintiéramos que el arte no fuera, y esto sacó a la Semana de Arte Trans concretamente y a la Intendencia, ¿no? Claro. Hablo del arte en general y de los espacios que se pueden ocupar en Uruguay, donde sí son clasistas, donde sí no está todo, aparentemente está todo abierto y todo, pero es un trabajo que hay que hacer. Pero bueno, era como correrse y generar un espacio y generar esto de hacer una nueva narrativa que contara nuestras experiencias desde los disidentes. Y desde ahí, desde como todo ese conocimiento adquirido y trabajado y en conjunto, nosotros con Delphi venimos trabajando hace 3 años sin parar. Delphi está el 80% del año en mi casa y si no está hablamos por teléfono, así que es lo mismo que estuviera, pero es como trabajamos un montón y pensamos un montón y nos nutrimos la una de la otra en un montón de cosas. Así fue como se fue tejiendo. Y ahí se fue tejiendo, y se fue tejiendo también de esa necesidad que había en Latinoamérica. También sentíamos que era necesario como darle o sea, observamos que existía un movimiento contracultural latinoamericano nuevo desde la disidencia. Existe, está. Y había que darle un formato para empezar a articular en conjunto. Y nosotros estamos articulando con Marlene Guayar, con Susi Shock, estamos articulando con Renata Carvalho en Brasil, estamos articulando con Erika Malunguinho en Brasil, estamos articulando con otras compañeras en Brasil. También hay gente de República Dominicana que nos está escribiendo, en Francia también. O sea,
se empezó a hacer una red que realmente era necesario ese espacio. Claro. Y bueno, y acá en Uruguay también. Claro, próximamente Paraguay. Sí, claro. Claro. Es que sí, es que muy real en Argentina, de Fifi Tango. por Ay, ejemplo. sí, le entrevistamos a Fifi. ¡Diasa! Amigaza, amigaza posta. Sí, sí. Estuvo en Paraguay y nos contactó con gente de Paraguay. O sea, no es buenísimo. como, la red existe, o sea, no es, esto es una red real, nosotros Claro. tenemos una red y estamos Sí. trabajando. A y mí fue Fifi la que me mostró primeramente el Teen Trans, ¿verdad? Y bueno, pero y entonces hoy exactamente la contracultural, o sea, es una plataforma. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la contracultural materialmente? La Contracultural es un colectivo artístico disidente. Tomamos como algunos conceptos de lo que eran las contraculturas de los años 70, como nos basamos como un poco en eso, como para pensarnos, atendiendo a nuestra realidad sudaca de que hay que hacer multitasking. Y que la realidad, Sí, por lo ejemplo, la sabremos. realidad de Delphi es que no tiene trabajo. Delfina no deja de ser una travesti uruguaya racializada, por lo tanto no tiene trabajo formal, muchas veces no tiene para el boleto para viajar a mi casa. Yo hoy por hoy, por ejemplo, tampoco tengo trabajo, por lo tanto a veces no tengo para prestarle. Esa es la realidad de los artistas latinoamericanos disidentes. Entendiéndonos desde ahí, también no podíamos hacer y entendiéndonos que la contracultural es LA por Latinoamérica Contracultural, Claro. y pensando de que hay un montón de activistas y artistas que trabajan con nosotros o que están en diálogo con nosotros, Claro. y no pueden estar presentes. También entendimos que la lógica no podía ser la de los colectivos artísticos más tradicionales, que es como juntarse y tener. Nosotros lo que proponemos es, vos podés venir, presentar un proyecto o hablar con nosotros para generar un proyecto, y generemos un proyecto concreto. En conjunto, claro. Y, por ejemplo, estás en Argentina y querés hacer determinado proyecto, nosotros sabemos que hay un gestor en Argentina que pueda interesarle ese proyecto y generar el vínculo, y nosotros intentar desde donde podemos generar también los vínculos de fondos o de lo que conocemos. Bueno, nos vamos como nutriendo desde ese lugar. Es como, no tiene como una estructura como formal, y nos gusta que sea así, nos gusta que sea como un poco... Claro, caótico, un anárquico. poco caótico. Sí, sí, sí. No es tan anárquica, porque con Delfina decimos que esto es una monarquía, pero pero no es tan así, pero sí es como hay una visión concreta de la contracultural. Consideramos que el arte es político, y por otro lado también tenemos como un concepto de la calidad de los productos artísticos que nos gusta que salgan de la contracultural. Entonces eso también es como un valor que le damos, que es algo que compartimos con Susi, por ejemplo, la calidad de lo que se hace, que bueno, que no tiene que ver con el valor de producción, sino con la calidad del canto, de la música, de la palabra. Bueno, es como desde ahí un poco surge la contracultural. A medida que vamos recorriendo distintas ciudades, vamos encontrando varios colectivos que todos están atravesados por estas mismas cuestiones, ¿no? Bueno, la precarización, en gran medida la falta de becas o estímulos públicos desde parte del Estado. De hecho, en algunos de los países el Estado preferiría que estos movimientos no existieran. Pero hay un uso súper interesante aprovechándose de la gratuidad de las plataformas. Hay como un uso muy intenso de las cuentas de Instagram, de Twitter, de los blogs, en fin, las distintas cuestiones donde se pueden colgar la obra. De hecho, con algunos poetas y escritores jugábamos el otro día, decíamos que un día se va a vender, no sé, se va a publicar el Twitter completo de Leo de Sosa y se va a vender así como en miedo, te imaginas. como una cosa así, como estos nuevos registros. Los matches de Tinder. Eso es lo mejor. Aprovecha, de hecho nosotros como colectivo estamos usando la gratuidad de Anchor para poder difundir nuestros podcasts de manera gratuita, que si no podríamos hacerlo. ¿Qué aprovechamiento hay de eso? ¿Lo ves como algo, como una cuestión importante para el desarrollo de estas redes latinoamericanas cuando no tenemos las posibilidades a veces de viajar o de juntarnos para hacer las cosas? Es fundamental utilizarlas, es una herramienta que existe, y además es cuando empezás a pensar, bueno, nosotros como desde la contracultural lo usamos más como medios de comunicación, ¿no? Por ahora no tenemos ningún proyecto que se haya basado en redes, pero sí, por ejemplo, Luillo Díaz es un artista marica uruguayo, y que él habla bastante de redes y como de las nuevas tecnologías aplicadas al arte, y él
está trabajando eso y ha trabajado con nosotros en la contracultura también. Es como lo consideramos un miembro, aunque no lo quiera. pero sí, claro, es como nosotros nos comunicamos como todo el tiempo de la gratuidad. Y yo en lo personal creo que además hay que aprovechar todo esto. Hay un montón de programas gratuitos, como no hay que tenerle miedo a eso, no hay que hay que experimentar un montón. Y hackear también. Claro, hackear, sí, yo tengo hackeado. Que al fin y al cabo, mi computadora. Nuestra propuesta política es también un hackeo, ¿no? Sí, o sea, claro. Pero bueno, no tengo otra. Claro. Yo no tengo la forma de pagar todos los programas que tengo, es real. Y cuando un programa caduca o no lo puedo usar, que me ha pasado de no poder usar, busco otro gratuito de repente. Claro, pero a lo que iba un poco es como este miedo que hay un poco desde el arte, muchas veces de no utilizar estas herramientas que están dadas, que son como dadas de una forma más lúdica, y no verle el potencial artístico que tienen. Hay como una realidad en eso. Los artistas tendemos a querer creer un poco en la innovación y como no creer en la masividad de esto y no empezar a experimentar con lo que está realmente al alcance de la mano de forma gratuita. Yo siento que por momentos hay una ausencia de eso. Y que cuando empezás a trabajar con gente más joven, te empezás a dar cuenta que hay gente que sí está empezando a experimentar este tipo de cosas y está como jugando. Igualmente hay como una movida de utilizar lo analógico, que me parece alucinante, pero bueno, es como... Pero tiene sus limitaciones. Es cool usar lo analógico, ¿no? Claro. Entonces, vamos y venimos todo el tiempo. Leo, y ahora que justamente que estamos hablando de redes y de diferentes en formatos virtuales de relacionarnos, te quería preguntar un poquito sobre tu proyecto personal, ya que Teen Trans es un proyecto y tiene mucho aporte colectivo. La Contracultural es una colectiva, pero te quería preguntar un poquito por Naif, que es un proyecto propio de Leo de Sosa, y que es algo que nos estuviste más o menos contando fuera del micrófono, pero que nos comentes un poquito... ¿De qué va? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuáles son los siguientes pasos de Naif? ¿Y de dónde salió la idea de Naif? Bueno, es como... Lo que me pasó en todo este viaje de búsqueda artística, ya tiene como algunos años, es como buscar también, empecé como a buscar mi identidad como artista. Todo este trabajo colectivo y de acompañamiento, de lucha de identidades que no me atravesaban a mí en el cuerpo, sí me empezaron a hacerme cuestionar desde qué lugar estaba yo trabajando como artista. Y empecé a tener la necesidad de trabajar sobre hablar más en primera persona yo y encontrarme como artista más representado en las obras que estaba haciendo. No dejar de hacer lo otro que estaba haciendo me parece como súper interesante, que me parece como necesario también por momentos. Claro. Pero sí como un reencuentro contigo desde el arte. Un reencuentro también desde esta deconstrucción de lo puto, porque ya no gay no me siento hace muchísimo tiempo, pero sí me identificaba mucho más como un puto, pero en el momento que conocí a Moy, a Fifi Tango en Argentina, a Luciano Vecchio, que también es una marica, que es ilustrador, ilustra para Marvel y DC. Pues en San Pablo con un montón también de activistas y maricas, villas brasileras, me di cuenta que esa era mi identidad también, que me encuentro más cómodo ahí. Y a raíz de eso empiezo como a cuestionar, bueno, como estoy trabajando como un montón sobre de qué manera nos relacionamos los varones con otros varones, desde qué lugar ha ocupado el machismo en mi construcción de identidad, desde mi masculinidad, para desconstruir esa masculinidad, entender de qué manera el feminismo me reinterpreta, claro, exactamente. Uh-huh. Y bueno, y desde ese lugar empezar a cuestionar de qué manera nos relacionamos los varones. Y una cosa que me pasó es que, me dejaron. Después de 11 años, y después de 11 años de golpe pasé a descubrir que existían aplicaciones.
Y empecé a, bueno, utilizarlos obviamente, pero sobre todo empecé como a hacer como un análisis crítico también de ese uso que le damos. Y ese uso que le damos sobre la hipersexualización, sobre todo, sobre esa mirada que es muy machista también sobre la juventud. Me parece que esa cuestión de los cuerpos hegemónicos jóvenes es como esa cosa que perpetuar la juventud es de alguna manera responder también a ese mandato de ser un objeto de uso y de mercantilización de nuestros cuerpos. Entonces hay como esa relación también de poder sobre el cuerpo joven, desde como esa identidad como mucho más masculinizada. Cuando empiezo a cuestionar todo eso, obviamente empiezo como a ver como un montón de cosas, y sobre todo empiezo a ver también esta cuestión de lo naif que somos en este sentido, lo naif que somos en el sentido de que aceptamos lo que las aplicaciones nos dicen que tenemos que hacer a la hora de usarlas o de qué manera consumirlas. Y bueno, Naif trata un poco de eso, una mirada crítica o una mirada de análisis sobre el relacionamiento que tenemos hoy por hoy los varones entre varones y que el uso que le damos a las aplicaciones. Y bueno, desde ahí empezó mucho más Naif. En realidad en el 2018 expuse en FAC, el Festival de Arte Queer de Me muero con el nombre. en Buenos Aires. No, igual a hacer otro, eso tenía que ser. Y este año de alguna manera lo reinterpreté. Cuando veo la obra nuevamente la reinterpreto. Y ahora en noviembre nos vamos con Delphi Martínez y la Contracultural a FACTS, que es el Festival de Arte y Creación Trans en Lyon. Y bueno, y ahí voy a hacer obras nuevas con esta mirada. Voy a hacer una exposición con obras nuevas de... Yo conocí esta clase de aplicaciones cuando era muy pibe, ¿verdad? En 18, 19, que fue cuando empezaron a salir, ¿verdad? Hoy el feminismo y también la forma histórica en la que se fue deviniendo todo el activismo y toda la militancia queer y disidente nos dotó de una cantidad de herramientas que son donde nosotros podemos identificar al Grindr o al Tinder, sí, como esta jungla sin leyes donde reina todo tipo de discriminaciones, de la gordofobia, la xenofobia, o sea, tipo, y de la forma en la que esto nos reventó el autoestima y nos ubicó desde un lugar de diálogo con los otros, absolutamente mercantilizado y que respondía a estos factores económicos. O sea, comento también esto en forma de tipo, me encanta muchísimo el proyecto Naif. Otra vez, me encanta mucho el nombre, porque al fin y al cabo muchas veces por culpa de la discriminación y la homofobia, en el puto, el gay, el marica entra a estas redes para encontrar un poquito de alivio a su soledad, con mucha ingenuidad, y termina en esta jungla justamente, sí, en la que estamos hablando. Es que lo que pasó, por ejemplo, este año concreto, que a Delfina y a mí nos hizo realmente no fue como tipo, ¿qué está pasando? Y este año vimos como marcas, en este año nosotros tenemos H&M que llegó a Uruguay, tenemos Renner que llegó a Uruguay, tenemos Forever que llegó a Uruguay, como marcas como que tienen como toda esta cuestión del pinkwashing y hacen colecciones para el Día del Orgullo, y el Día del Orgullo no supieron qué hacer con esas colecciones, porque nosotros el Día del Orgullo acá, si bien la Contracultural sí tomó ese día para trabajar, pero no es algo que en Uruguay se hace. Entonces ahora en el mes de la diversidad comenzaron a hacer cosas. Hay empresas como HSBC, es un banco que hizo una campaña en donde te mostraban, se llama Rechazados, entonces intentaban hacer un paralelismo entre cómo se siente una persona LGBT rechazada por la sociedad y personas a las que la tarjeta le era rechazada. Ay, a la no hora te de pagar. puedo creer. Cuando vi ese comercial exploté. No es que o sea, el me nivel enojé de un violencia poco. simbólica. El nivel de violencia que me generó fue claro, como de asimilación. Es como esto no lo pueden decir. O sea, ni siquiera es como vamos a conversar. Es vos no podés hablar esto. Vos no podés decir que el rechazo que he sentido yo y el rechazo. Además, realmente yo me pongo siempre en el lugar. Yo he tenido la suerte de poder sobrevivir a un montón de cosas. Nosotros somos sobrevivientes. Vos cuando tenés 40 años como tengo yo, sos un sobreviviente de un montón de cosas. Pero cuando pensás en un pibe de 18 años que está saliendo, que lo están echando de la casa, que los vecinos le dicen cosas, que los compañeros del liceo le dicen cosas, y una marca como HSBC
hace un comercial y dice que el rechazo que él siente es lo mismo que sienten personas heterosexuales cuando le rechazan la tarjeta, el concepto que hay atrás Claro. es una porquería. Lo único que puedes hacer es decirle, sos una basura, vos no Claro. podés decir esto. ¿Y sentís que hay mucha discusión en torno a esta cuestión del pinkwashing acá en Montevideo? No, pero... O sea, es un fenómeno nuevo. No, pero como- es algo bastante nuevo, pero es algo bastante nuevo que esté pasando. Ahora pasó también con un vodka, que intentaron Tipo, hacer Absolut. también... Sí, intentaron ocupar... Tiro todo, intentaron demandado, vamos a terminar. ocupar también el lugar. H&M hizo una campaña e incorporó a una persona que no es LGBT dentro de la campaña. Y a nivel internacional, además es en Uruguay hacen, porque por ejemplo, realmente Absolute a nivel internacional hace campañas tan buenísimas. De hecho, hace campañas artísticas, fomenta el arte LGBT Claro. en muchos lugares. Invierte. Y en Uruguay vienen y intentan ocupar la marcha, que es una marcha organizada por organizaciones sociales, no es una marcha política. La coordinadora de la marcha no quiere tener sponsors, o sea, tienen como esa decisión, y ellos se metieron dentro de la marcha a hacer publicidad, no les importó eso. Entonces, estamos como viendo una oleada de todo ese movimiento y hay que tener una reacción. Y bueno, desde la contracultural vamos a tener una reacción porque ya la tuvimos, Delfina y yo concretamente. Y lo que sí notamos es, hay un montón de gente joven que sí está atento a eso. Quizás los que tenemos Sí. por sobre 30 estamos tan acostumbrados a que lo que necesitamos nos hicieron vivir desde ese lugar de que la aceptación era algo necesario y la única forma era las migajas que te dieran. Entonces, si te aceptaban el trabajo, pero vos en el trabajo te tenías que vestir de varón cis, pero bueno, por lo menos me dejan ser puto vestido de varón cis, era como eso. Entonces es como nos acostumbramos a ese lugar. Entonces cuando te dicen, bueno, está, pero ahora viene el vodka y nos celebra, ay, qué suerte que viene y nos celebra, Claro. qué suerte que H&M te hicieron un pantalón con la bandera de la diversidad, Claro, qué ¿de bueno. qué te quejabas? Y en realidad, no me uses a mí para vender, no uses mi identidad y no me devuelvas nada, porque eso es apropiación. Claro. O sea, Claro, y cuando es no tenés- entender es el no mensaje de entender la absolutamente diversidad, nada. claro. Y esto es algo que está atravesando América Latina, porque en varias ciudades venimos viendo que pasa lo mismo. Sí, en Paraguay no. En Lima hubo un aviso con personas racializadas, con un tema de un colchón que dos amigas comparten, qué sé yo, bueno, completamente que tuvieron que retirarlo. El hotel Axel hizo una propaganda que abrió este hotel de España, que abrió su sede de Miami, con una especie de paralelismo de Colón llegando a América y todos garchando en una orgía donde, no sé, no había ningún pueblo original. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que son así tremendas, pero lo que es importante es entender que nos quieren usar, que yo no sé qué focus group usan cuando muestran eso, ¿no? Pero que cómo reaccionar, de qué manera dialogar con eso para darlo vuelta. Yo creo que el diálogo ahí, y ahí te hablo desde mi experiencia de haber trabajado 16 años en publicidad, entonces sé un poco, sí o sí. Sí. Creo que ahí está, a ver, no estamos en el momento en el que vamos a escapar a pertenecer a un sistema capitalista. Estamos inmersos en un sistema capitalista y el consumo es bestial y Claro. no escapamos tampoco a eso. Entonces me parece que una herramienta, una forma inteligente hoy por hoy de comenzar esa batalla, porque es una batalla, es poner límites. Ok, vos vas a usarnos porque hay un mercado, porque hay un montón de gays que quieren consumir y que quieren hacer turismo La LGBT, mayoría, que o la sea. mayoría, o sea, Sí, bueno, sí. o sea, es una realidad y no es, no sé, yo no soy quien para decirle si está bien o está mal, pero sí exigirle a las empresas, por ejemplo, que devuelvan a la comunidad algo. O sea, si Claro. mi pregunta a las redes sociales de HSBC y de la agencia que generó esa que era Grey, la agencia que generó ese comercial, fue: ¿ustedes qué política de inclusión, por ejemplo, de personas Claro. trans tienen en su empresa? Su cupo laboral, exactamente, O sea, sí. a la hora de hablar de que son una empresa que apuesta a la diversidad, que realmente, contame Claro. qué es lo que haces. Claro, si ¿Cuántas personas LGBT tuvieron roles de poder dentro de la creación de esta campaña? O sea, ¿y qué tipo? ¿Había mujeres lesbianas trabajando en esto? ¿O solo eran varones gays? Porque también es eso, el lugar que es como en publicidad, es un lugar donde sí, donde podemos trabajar, pero la mayoría de las personas del colectivo LGBT que pueden acceder a roles de importancia dentro de las empresas de publicidad y de marketing son varones gays, blancos, y se terminó. Ese es el lugar, creo que hay que arrancar a cuestionar y a exigir, y bueno, hay cosas como
realmente no me hagas un comercial donde me comparas con una tarjeta. No podés mercantilizar nuestro dolor. Y volvamos un poco a los Sudaca entonces, ¿no? Porque esta cuestión de la tarjeta nos habla así como de otros parámetros de consumo de lugares como más centrales, ¿no? Sociedades centrales. Nos interesa mucho este camino que nos mencionaste fuera del aire, que hiciste de pibito que se va asumiendo gay y se va transformando en un activista marica Sudaca. ¿Querés contar un poco sobre esa transición tuya? Me parece que esto es algo que tengo como muy pensado, ¿no? Muy analizado, entonces como... Y cuestionado también. Y es lo que me di cuenta en un momento es que yo me había o sea, yo era un niño puto o un niño marica. Yo no era un niño gay. A mí me impulsaron a ser gay, porque en realidad me impulsaron a ser varón cis y heterosexual. Eso no lo pude, a eso no pude escapar. De eso no pude, durante toda mi niñez intenté curarme concretamente, intentaba no ser gay, consideraba que eso estaba mal. Eso te hace mucho daño, eso es un poco lo que hablabas hoy de la autoestima, de las aplicaciones y de como esa mirada de, pero ya por lo menos es una mirada sobre tu identidad, que por lo menos es una mirada sobre, bueno, con 18 años yo soy marica, yo soy puto y me relaciono con otros varones y qué lugar es mi cuerpo en ese tipo de relación. Cuando yo pienso en un niño de 5 años o en un niño que yo era de 5 años pensando que lo que era estaba mal, y que lo que estaba haciendo estaba mal y él estaba equivocado y que tenía que esconderlo. Obviamente la construcción de mi masculinidad es una porquería en todos los primeros tiempos. Llegué a lo que pude llegar y desde ahí un poco naif hablo un poco de eso. Es como desde cómo me relacioné con mis exparejas, de cómo construimos con mis exparejas las relaciones, desde qué lugares construí, desde qué machismo construí. Y hago un paréntesis en esto, es para mí sumamente importante ser consciente de, viste, todas estas cosas de tipo, ¿y cómo hacemos los varones para acompañar al movimiento feminista y que queremos estar en la marcha y que queremos... Chicos, ocupémonos de lo que nos hace el machismo nosotros como varones también. O sea, trabajemos eso, empecemos a trabajar eso, que tenemos bastante para laburar ahí, y acompañemos a las compañeras feministas desde donde nos piden que las acompañemos. Pero nosotros tenemos mucho laburo para hacer desde nuestras propias construcciones de masculinidades. Cuestionémonos y laburemos en lo que tenemos que laburar nosotros para poder aportar desde algún lado. Cierro paréntesis de eso. Y desde ese lugar y desde todo eso, en un momento me empiezo a sentir incómodo con lo que era. Y en un momento que es un poco esta movida de reencontrarme con el arte, me empiezo a reencontrar de nuevo con la ilustración, que era algo que había dejado de lado y que es lo que siempre fui, y fue mi lugar de seguridad en la niñez, en la adolescencia, fue la ilustración. Cuando me encuentro ahí, me empiezo a pensar desde qué lugar quería pararme y me doy cuenta que todavía tenía un montón de cosas de aquel niño marica. Con más de 30 años me doy cuenta de que no habían logrado matar a ese niño marica, que había un montón de cosas de ese niño marica que seguían ahí, que estaban ahí y que estaban latentes y que las podía rescatar todavía. Y ese fue el trabajo que hice, rescatar a ese niño marica que todavía estaba. Me pasa de que con 39 años publico Teen Trans, que era un sueño que tenía con 5 años de publicar un cómic. Pasaron 30 y pico de años hasta que lo pude hacer, y hoy por hoy se va a editar en Francia, y es como cumplir los sueños de ese niño marica, claro, desde eso, y resignificar todo eso que pasó. Entonces como desde ahí fue como ese es como el laburo, y después el laburo de volver a encontrar la conciencia de clase, ¿no? Porque en esto de salvarme de alguna manera me veo obligado, o porque no siento que haya sido consciente, a intentar aparentar algo que no era, para encajar en un sistema, para poder comer, ¿no? O sea, y para poder crecer profesionalmente, y un montón de cosas que me eran como era el abanico que me mostraban de lo que tenía que ser para encajar en todo eso. Bueno, también encajar en donde nunca me olvidé de mis raíces, pero sí me hice el boludo un montón de rato. Claro. Porque por suerte nunca me olvidé, no estoy arrepentido de nada, pero sí es como me hice boludo un montón de rato. Y un día, hablando con Delphi, trabajando, un día que estábamos discutiendo, las dos nos dijimos,
qué? ¿Por qué podemos trabajar juntas si no tenemos nada que ver? Vos sos una marica, yo soy una travesti, yo soy negra, vos sos un puto. Era esa la discusión. Tipo, ¿por qué trabajamos juntos? ¿Por qué no sé qué? Y ahí y en un momento dijimos, porque las dos somos pobres. Las dos venimos de un barrio con las mismas características, de una familia con las mismas características. Y ahí nos encontramos. Y cuando nos dimos cuenta que nos encontrábamos ahí, fue crucial incluso para el tipo de trabajo que empezamos a hacer a partir de ese momento, que fue hace varios años. El día que entendimos que era lo que nos conectaba realmente, que era como esto de las interseccionalidades, cuando encontramos exactamente cuál era la interseccionalidad que nos unía, fue como así un oráculo. Y de ahí fue como, ok, podemos hacer de todo, incluso pelearnos. Pero hay como algo que nos hermana, y eso está de más. Y creo que eso es algo que nos hermana en Latinoamérica. Encontrarnos con esa conciencia de clase es algo que nos hermana. Entonces, cuando yo me encuentro con otra marica, cuando me encuentro con una traba, cuando me encuentro con una torta, sobre todo entiendo que hay que hay una realidad y una realidad de clase que nos atraviesa, y que desde ahí conversamos. Y después tendremos un montón de diferencias, pero hay algo que nos hermana. Como dice nuestra querida amiga Edgar Solís Guzmán de Nación Marica, la marica sin conciencia de clase va perdida, ¿no? Bueno, Leo, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos ofreciste. Vamos a estar llevando Teen Trans y mostrando exactamente también como parte de todo lo que fuimos recolectando a lo largo de nuestros viajes, nuestro intento de biblioteca disidente, y seguir formando esas alianzas. Y vamos a buscarlos a la vuelta de Francia con mucho interés de saber si le dijeron todo lo que había que decirles. ¿Qué les contestaron y cómo está el diálogo? Que ahí estamos nosotros también con ganas para hablar de la herida colonial que nos atraviesa a todos. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Sigan las redes de la Contracultural, porque la idea es un poco, vamos a compartir desde ahí lo que pase. Y justamente en la Bienal de Arte Contemporáneo la temática es decolonización. O sea, nosotros vamos a hablar de la decolonización con un compañero brasilero que vive en Alemania y un mexicano que también vive en Alemania. Así que nada, vamos a estar hablando ahí de los sudacas con Delphi y la Contracultural. Así que están invitadas y muchas gracias. Estuvo buenísimo. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.